Imagina que llevas ahorrando bastantes años y has conseguido acumular 100.000 euros en un fondo indexado. El 31 de diciembre miras tu cuenta y ves que de los 100.000 que había ha subido a 110.000. Tú realmente no has materializado ninguna ganancia, no has vendido. Pero al día siguiente te va a pasar el Estado una factura por valor de 3.600 euros. De nuevo, no porque hayas decidido venderla, no porque hayas tomado ganancias, no, sino porque el Estado ahora ha decidido que va a gravar las ganancias no realizadas de tus inversiones. Pero espera, que la cosa se complica y se pone peor aún. Imagínate que el día 10 de enero o el 30 de enero el mercado corrige un 15 o un 20% y evaporas todas tus ganancias. Pues bien, tú ese año vas a tener que seguir pagando los 3.600 euros, aunque en la cuenta de tus fondos indexados indique que estás en pérdidas, porque el año anterior lo cerraste con ganancias, aunque se evaporasen al mes siguiente. Esta auténtica locura que no tiene ningún sentido y que parece diseñada por niños de 13 años, acaba de ser aprobada en la Cámara Baja de Holanda. Y mucho ojo, porque ya sabemos que los países europeos tienden no a copiar lo bueno, sino a copiar lo malo de los vecinos. Así que en este vídeo vamos a ver realmente cuál es esta medida, cómo afecta de momento a los ciudadanos holandeses, cómo puede afectar al resto de europeos, la tendencia fiscal que hay en Europa y las implicaciones que esto puede generar para los ahorradores europeos, para las empresas europeos y para el futuro del continente en cuanto a la creación de riqueza y el bienestar de sus ciudadanos. ¡Ey! Ya lo estás viendo. La vida no se pone más fácil, los precios siguen subiendo y los gobiernos tampoco intentan ayudarnos. Por suerte, esta medida de momento solo va a aplicar en Holanda y mientras tanto no nos queda otra que seguir ahorrando e invirtiendo. Y para ello no hay nada mejor que el sponsor de este vídeo, Trade Republic. Trade Republic nos da una cuenta remunerada donde nos traslada la máxima remuneración que a él le da el Banco Central Europeo, que es un 2%. Fíjate los otros bancos qué poco dan en la cuenta remunerada, eso es porque se quedan tu rentabilidad y no te la dan a ti. Y además nos permite invertir en los mejores fondos de inversión y ETFs de Europa y del mundo. Todo esto incluso sin comisiones de compra y de venta si haces órdenes periódicas con su plan mensual de ahorro. Seguimos, comencemos. La noticia es muy clara, 36% a las ganancias no realizadas en los principales activos de inversión, a excepción de la vivienda y de la inversión en startups no líquidas. Esta ganancia no realizada se aplica a las ganancias que tú vayas acumulando, vendas o no vendas. Vamos a ver de una manera muy rápida cómo afecta esto al interés compuesto y a la acumulación de capital si eres un ciudadano holandés. Si, por ejemplo, tú tienes 20.000 euros invertidos en un fondo indexado y los inviertes durante 30 años al 10%, veríamos que acumularías unos 396.000 euros. Según las leyes españolas y la de la mayoría de los países del mundo, tú no tienes que pagar beneficios hasta que no decidas tomar beneficios, vender tus ganancias y pagarías solamente los impuestos sobre el ahorro de la parte de la ganancia. En este caso, si hemos invertido 20.000 y acumulamos 396.000, pagaríamos entre un 19 y 28% de los 376.000 que hemos ganado. Bien, esto es como ha funcionado históricamente y esto permite que el interés compuesto sea lo más limpio posible y favorece y mucho la acumulación de capital. Y ya sabemos que la acumulación de capital no solo tiene por objetivo beneficiar al que invierte, sino financiar proyectos, financiar servicios y de manera indirecta aumentar la productividad de las empresas que nos rodean para que, entre otras cosas, puedan pagar más impuestos y todos nos beneficiemos de mejores productos y mejores servicios. Bien, con un 36% de impuesto a las ganancias no materializadas año a año, para simplificarlo, aunque no se calcule exactamente así, como afectaría de manera, digamos, general, sería que bajaría la rentabilidad anualmente ese 3,6%, ¿de acuerdo? Si bajamos al 10% del SP500, por ejemplo, ese 3,6%, pasaríamos de acumular 400.000 euros a solamente 135.000. Es decir, de pasar de multiplicar 20.000 a 400.000, 20.000 casi por 20, solamente lo multiplicaríamos por 8. Es decir, nos elimina un 60% de las ganancias que íbamos a acumular con el mismo o más riesgo. El diseño de este impuesto es un total disparate. Lo que hacen para justificar que cuando hay pérdidas es darte una especie de crédito fiscal. Es decir, si tú un año tienes pérdidas, te permiten no pagar en impuestos las ganancias de ese crédito fiscal que te hayan dado. Pero esto es un disparate porque si tú empiezas a invertir y vas pagando año a año los beneficios que no has materializado, tienes que vender tus inversiones, con lo que el año que viene vas a generar menos beneficio porque vas a tener menos dinero invertido y de nada te sirve que al año 5, que a lo mejor cae el mercado un 20%,
20%, te digan, vale, tienes ese 20% para no pagar años siguientes. El daño ya está hecho y el interés compuesto ya está atacado de muerte. La única esperanza que queda es que esta ley todavía tiene que pasar por el Senado y yo espero que se esté utilizando de arma, digamos, política y que acabe no saliendo a la luz, o al menos no saliendo con las condiciones que hoy en día han aprobado. Hey, este vídeo fue grabado el martes y hoy, estando a jueves, ya ha salido uno de los primeros ministros de Holanda diciendo que probablemente le tengan que dar una vuelta a tal y como han planteado el impuesto. Como ves, la crítica ciudadana siempre ayuda. Por eso es importantísimo estar educado y protestar ante medidas que no tienen ningún tipo de sentido. Porque lamentablemente la tendencia en Europa, aunque finalmente acaben dando marcha atrás con este impuesto, ya vemos la que es. Así que no está de más nunca estar actualizado, ser consciente de lo que nos quieren meter y protestar. Quejarnos en las redes, quejarnos con nuestros amigos y generar conciencia de hacia dónde vamos y de por qué no lo debemos tolerar. No obstante, he de decirte que estoy muy preocupado. Y es que, por desgracia, en Europa este tipo de noticias no son nuevas. Y algunos de estos disparates acaban viendo la luz. Aparte de estos impuestos a las ganancias no realizados, otros disparates económicos que estamos viendo con los impuestos son, por ejemplo, los exit tax. En España ya los tenemos. Si has sido residente fiscal durante más de 10 de los últimos 15 años, tienes que, si te vas del país, materializar esa ganancia, aunque no la vendas, de las inversiones que tengan cuando excedan cierto límite fiscal. Y esto hace que te ponga mucho más difícil irte del país si te va bien. Alemania también obliga a que vendas o pagues como si hubieras vendido las ganancias de empresas en las que tengas al menos un 1% y también superen cierta valoración. Y hay otros países como Francia que ya están abiertamente hablando también de meter el exit tax. Países como Noruega también lo han aplicado hace muy poquito, metiendo un 37,84% a las ganancias no realizadas de aquellos que se quieran ir del país. En segundo lugar, la tendencia que también me preocupa y mucho es el cómo ha ido evolucionando la tasa impositiva a las ganancias patrimoniales que sí que se han materializado. Por ejemplo, en España subió el tipo marginal de este tipo de impuesto del 28 al 30%, subiendo considerablemente al final este tramo. Letonia también lo subió del 20 al 25% y Dinamarca lo tiene en el 42%, Noruega en el 38% y Holanda en el 36%. Para tener una idea de dónde estaba la media europea, era en solo el 16%. Fíjate la tendencia que algunos de los países están tomando. Pero es que adicionalmente la tercera medida que han tomado fiscal de represión contra el ahorro y la capitalización de sus individuos y sus empresas es la del impuesto al patrimonio. Si bien en 1990 pasaron de solo haber 12 países en el mundo con impuesto al patrimonio en el mundo desarrollado a solamente 4 en 2017, otros países como España lo han implantado en estos últimos años. Noruega también lo implantó hace unos años y tuvo una fuga masiva de millonarios y de billonarios. Suiza, en cambio, un país mucho más moderado y que entiende la importancia de la capitalización y del ahorro, lo rechazó en referéndum con más de un 70% de la población votando negativamente por el impuesto al patrimonio. Y es que a mí me resulta totalmente paradójico que viviendo en un continente con un crecimiento económico prácticamente estancado, que nos hemos quedado totalmente atrás en productividad respecto a los chinos o los americanos y que nuestros sistemas de pensiones y el acceso a la vivienda está totalmente en jaque, que los estados no vean otra solución que subir el impuesto al ahorro y a la capitalización y mandar el mensaje a sus ciudadanos de que invertir realmente es mala idea. Y no te confundas, esto no va de atacar a los ricos. El empleado, el padre de familia o madre de familia que se pone a ahorrar 300 euros de su sueldo todos los meses durante 15, 20 o 30 años para intentar complementar la pensión del Estado que igual no llega, no es alguien rico. Y a por ese o esa es a por la persona que están yendo. Empezaron con los billonarios, pasaron a los millonarios y ahora pasan a todo aquel que empieza a ahorrar y a capitalizarse un poquito. Y lo peor de todo esto es que, como el bueno de Charlie Munger decía, dime dónde están los incentivos y te diré hacia dónde van los resultados. Han dejado fuera al inmobiliario, que me parece bien porque tendrían que dejar fuera todos los activos de inversión, pero esto lo que en la práctica va a representar es que la gente con ahorros y con capital, si le meten esta medida del 36% a las ganancias no realizadas, venderán sus inversiones en bolsa, comprarán inmuebles para alquilar o para invertir y para que se revaloricen y complicarán más aún a los jóvenes el acceso a la vivienda. Y es que los políticos parece que no son capaces de entender nada. Y sí, siento este tono, pero es que esto es muy grave y los datos ya lo justifican. Esto de Holanda es la última en esta deriva populista y antiahorro y anticapital. Pero fíjate en los datos que vamos a ver. Por primera vez en una década de seguimiento, en los principales países de la Unión Europea hay una migración neta hacia fuera de millonarios. Países como Francia, España y Alemania registran pérdidas de cientos de millonarios cada año. En concreto, de Francia se fueron 800 millonarios el año pasado,
pasado, de España 500 y de Alemania 400. Más grave aún es el caso de Estados Unidos, que perderá 16.500 millonarios solamente en 2025. Las causas de esto son poner cada vez más trabas a la acumulación de capital y a la capitalización de los individuos. Y como te decía, si piensas que esto es solo porque son millonarios, te estás equivocando, porque cada vez van bajando más el listón de lo que es ser rico para subir los impuestos. Adicionalmente, estas personas que se van son personas que estaban ya con empresas montadas y que se las llevan a otros lugares o que van a empezar a invertir en otros lugares y van a dejar de crear puestos de trabajo donde vivían anteriormente. Todos los países que están perdiendo millonarios comparten las siguientes medidas: cada vez más impuestos al ahorro, a las herencias, a las donaciones y cada vez también mayores impuestos al trabajo y al patrimonio. Y no te creas que solamente los países donde no hay impuestos ganan millonarios. Sí que es cierto que Emiratos Árabes es la región del mundo que más millonarios atrae, pero países como Estados Unidos o Canadá, que tienen impuestos relativamente altos al trabajo, sí que están atrayendo bastantes millonarios, especialmente Estados Unidos, porque aunque tenga impuestos al trabajo más o menos altos, los impuestos a las corporaciones y los impuestos al ahorro son mucho más moderados. Por ejemplo, una pareja casada en Estados Unidos que reciba dividendos de sus inversiones no paga nada de impuestos hasta 80.000 euros o dólares de dividendos al año. Allí, por supuesto, no hay impuesto al patrimonio y los impuestos de sucesiones o de donaciones están bonificados hasta tasas altísimas de 10 o 12 millones. Pero adicionalmente, esto no va solo de cómo los estados tratan a sus individuos, sino que va un poco de la mano cómo tratan a sus individuos y cómo aceptan y tratan a sus empresas y las permiten crecer y capitalizarse. Mira estos datos de aquí. Entre 2008 y 2021, posterior a la gran crisis financiera, el 30% de las empresas valoradas en más de 1.000 millones de euros europeas decidieron cambiar su sede al extranjero, yéndose principalmente a Estados Unidos. Y entre el 2015 y el 2024, 130 empresas europeas valoradas en más de 670.000 millones también mandaron su sede y trasladaron su operativa a los Estados Unidos. Esto en Europa del Este va aún más allá y casi 48% de las empresas en fase de crecimiento han ubicado su sede también en los Estados Unidos. Y todo esto tiene una razón de ser muy clara, que es un marco jurídico más estable y un marco económico mucho más favorable a la inversión en la acumulación de capital y a la reinversión de este capital. Tanto es así que, por ponerlo en perspectiva, en los 9 primeros meses de 2025, la inversión privada en tecnología en Estados Unidos superó los 177.000 millones de dólares. Si esto lo ponemos en perspectiva, en Europa, en ese mismo periodo, solamente se invirtió 8.300 millones de dólares. Todo esto, que quien tiene una mentalidad de escasez y contraria a la creación de riqueza piensa que es positivo para el ciudadano de a pie, llevó a que en Estados Unidos la productividad por hora trabajada desde el 2019 haya subido en 7 puntos porcentuales, mientras que en Europa en solo un punto porcentual. Es decir, 7 veces más de aumento en productividad en Estados Unidos que en Europa, lo cual de facto permite a la gente que, trabajando menos, genere más. Y no, estos datos no me los invento yo o los he cogido random de internet, son del propio Banco Central Europeo, que admite junto con la Comisión Europea que tenemos un problema y grande de competitividad y de productividad en Europa. Así que, como ves, si en Europa no teníamos bastantes problemas, esta propuesta holandesa para tasar el ahorro ya a un 36% en las ganancias no realizadas no es ya un tiro en el pie, sino que ya prácticamente es un tiro en el pecho, porque va a causar que muchos ciudadanos de ese país o dejen de invertir, lo cual es un drama porque van a estar condenados a depender del Estado y a perder toda autonomía y libertad, o los que puedan se irán a países más ricos, más libres y más prósperos. Por tanto, sí, me preocupa y mucho esta medida, que espero que no se llegue a aplicar, que habrá que vigilar de cerca y que habrá siempre que tener un plan B por si en Europa continúan sin saber corregir el rumbo. Espero que te haya gustado este vídeo, déjame en los comentarios tus dudas y tu opinión y nos vemos la semana siguiente con un nuevo vídeo interesante más, el que estoy seguro que te va a encantar.